Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy yo voy a hacer la entrevista a mi papá sobre las preguntas que nos dejaron. Ya, bueno. Ya, papá, preséntate, primeramente. Bueno, yo soy Jorge Coveñas, nací en 5 de enero de 1977, actual tengo 48 años de edad y mi lugar de nacimiento fue en Piura. Actualmente radico acá en Puente Piedra, Lima. Ya, ya, para iniciar, iniciaremos ya, bueno, con las preguntas. ¿Cuál consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, los problemas que abordó Fujimori entrando en su segundo gobierno fue la inflación que golpeó mucho a los peruanos y, y tuvo que hacer unos cambios que no fueron efectivos, igual afectó al Perú, pero de modo abriendo programas sociales lo supo combatir. Ya, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? O sea, ¿qué medidas? ¿Qué? En el, en el gobierno de Fujimori abrió muchos paquetes sociales que se puede llamar, o sea, sobre todo que privatizó muchas empresas, abrió el libre comercio, entonces hubo programas sociales también, programas de alimentación que se hacía mediante brigadas por intermedio del ejército, ¿no? Por ejemplo, en los colegios se daba alimentación. Otro de los programas sociales era que abrió los comedores populares, donde podías comer, ¿no? La gente más pobre se llegó. Ya, ¿crees que eso, o sea, por qué fueron o no efectivas? ¿Tú crees que fueron efectivas? No fueron de todo efectivas porque no llegaron a todos, ¿no? Solamente llegaron a unas zonas donde verdaderamente no llegaron porque mucha gente esa pobreza no lo combatió de todo, a pesar que también nos golpeó el terrorismo, ¿no? Y eso afectaba más al Perú. Ya, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y desigualdad en el país? Lo que tú hablabas de políticas sociales, lo que es, ¿cómo se llama el vaso de leche? Creo que me Claro, mencionaste. claro, en esas políticas sociales, como les vuelvo a repetir, eso es lo que se dio, ¿no? Vaso de leche, comedores populares, en los colegios había la alimentación, inclusive hasta ropa se dio, construyó también colegios, ¿no? Porque como él había privatizado las empresas, venían ayuda de otros para construir colegios, para donde la niñez tenía automáticamente, tenían ropa, alimentación, ¿no? Y eso alivió a la gente más pobre también. Ya. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o sea, el MRTA y Sendero Luminoso? Ese fue la etapa más complicada que enfrentó Fujimori, sobre todo el terrorismo, ¿no? Pero por intermedio del ejército, ¿no? En ese tiempo, este, eh, murió, por ejemplo, porque él hizo un paquete como mejor dicho, mandaba al ejército, pero violando los derechos humanos, ¿no? Y que hasta hoy ese tema todavía no se esclarece porque Fujimori automáticamente le dio todo el poder al ejército como para combatir el terrorismo, pero donde mayormente murió gente inocente también, ¿no? Fue el caso de la Cantuta y hay muchos casos, ¿no? De las universidades que también fueron atacadas, ¿no? Y eso que
pero lo hizo el ejército también violando los derechos humanos. Y eso hasta ahorita Fujimori murió, pero nunca se esclareció todo ese tema. Y hasta la actualidad existe todavía esa esclareción, es como una deuda que tiene Fujimori con el Perú. Ya, durante el gobierno de Fujimori se realizaron una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de las campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Fue una política sobre todo que se hizo a gente, sobre todo a la gente más pobre, a la gente que no sabía, ¿no? Por ejemplo, a campesinas, a gente indígena que no estaba bien informada con eso. Y eso este, se realizó, ¿no? Eso fue una campaña como, ¿no? También violando un derecho a las mujeres, ¿no? Eso es lo que hizo Fujimori y sobre todo afectó a mucha gente que no sabía, sí se lo hicieron, pero gente que no se les dio la información adecuada y eso de repente en un momento afectó a la gente más pobre también, ¿no? Porque a nadie se le puede dejar negar tener un hijo, ¿no? Y gente que sin saber se practicó eso y les afectó. Ya. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En el tiempo de Fujimori la prensa fue totalmente comprada, mejor dicho, ¿no? Prueba de ello, hay muchas pruebas de videos, como se dijo en el tiempo, Fujimori tal vez no mostró, pero sí tenía otra persona que era su mano derecha, como fue Montesinos, ¿no? El que automáticamente gobernaba y el que automáticamente compraba a todo el mundo, al que atacaba a Fujimori. Y eso políticamente afectó mucho al Perú porque la prensa automáticamente se arrimó al poder de Fujimori y, y afectó la libertad de expresión. Ya. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída de Fujimori, todos sabemos que Fujimori cae por los Vladivideos, por, por Montesinos cae Fujimori, porque Montesinos tenía comprado todo, tenía comprado la policía, tenía comprado el ejército, todo. Fujimori solamente eran los dos, el dinero que prohibían, compraban todo y golpeó muchísimo al Perú. Ya, 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 pues, pa.